El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Otero antes de Otero. Es una obra que profundiza los antecedentes y formación del ilustre jurista jalisciense Mariano Otero, figura clave en la historia constitucionalismo mexicano. Es un gusto presentar a las personalidades que nos acompañan esta mañana en el Presidium. Diputado José Luis Tostado Bastidas, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en este Poder Legislativo. Agradecemos la presencia del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa. De igual forma, agradecemos la presencia del maestro Hugo Saúl Ramírez Ochoa, autor del libro Otero antes de Otero. Distinguir y agradecer la presencia del magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Agradecemos al diputado Omar Enrique Cervantes Rivera, promotor de este evento de la presentación del libro Otero antes de Otero. A continuación, escuchemos palabras en voz del diputado Omar Enrique Cervantes Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues un honor estar el día de hoy aquí en este patio central de esta soberanía, el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, antes de entrar a la formalidad, pues a mí me gustaría hacer una mención especial que el verdadero promovente de esta presentación es el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, que alguna vez en una de las gratas charlas que tenemos, que la vida me permite tener con él, platicábamos acerca del legado de Otero, no solamente como uno de los máximos juristas que ha dado nuestro Estado y que ha dado nuestro país, sino que también Otero fue un gran legislador, con presencia en 2 constituyentes y con una aportación extraordinaria en la vida, no solamente jurídica, sino también legislativa en nuestro país. Y para mí es un honor estar aquí con tan grandes exponentes, saludarlos nuevamente a todos ustedes, darles las gracias a Hugo por poner el pretexto perfecto para que nos reunamos tanta gente invitada a esta presentación y que hablemos de este prócer de la vida jurídica de México en este recinto, pues me parece un asunto extraordinario. Me honra presentar a los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy, quienes compartirán sus reflexiones sobre esta obra y la trascendencia del pensamiento de Mariano Otero. Y como bien lo decían ahorita en la voz en off, se encuentra con nosotros el maestro Hugo Saúl Ramírez Ochoa, que en realidad todos venimos acompañando al maestro que va a estar, y al cual les pido un fuerte aplauso. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, mi coordinador, el licenciado José Luis Tostado Bastidas, nuestro coordinador, pero además cómplice también no solamente en las aventuras que tengan que ver con iniciativas de esta legislatura, sino también estas aventuras literarias. Gracias, coordinador, por acompañarnos. Y yo sé que aparte de todas las grandes personas que eres, el gran coordinador que has sido, el gran actor en este congreso, también eres un académico muy reconocido y nos honra que nos acompañes en esta presentación. Gracias, José Luis. Un aplauso, por favor. Por supuesto, me resulta muy difícil presentar a alguien con la trayectoria ya muy conocida, que ha sido legislador local en un par de ocasiones, legislador federal, secretario de gobierno, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara,
maestro de muchos de los que estamos aquí y muchos que no están aquí, sin embargo, todo un símbolo en la vida política moderna del estado de Jalisco, a una persona que en los últimos años me ha bendecido la vida con tenerlo como amigo, como maestro, y me honra compartir un escenario con usted, maestro. Bienvenido a esta su casa, el Congreso del Estado de Jalisco. Un aplauso al maestro, por favor. Por supuesto, al magistrado presidente José Luis Álvarez Pulido, que cuando hacíamos esta invitación, hablaba con él por teléfono y le decía, bueno, vamos a hablar ahora de Otero. Ya presentaron este libro en el Supremo Tribunal, nos encantaría que lo presentara en el Congreso del Estado de Jalisco, que nos platicaran esta faceta de Mariano Otero como legislador y que nos platicaran todos los aportes para que esas letras de oro que se encuentran en el muro central de este Congreso con el nombre de Mariano Otero siempre estén reconocidas, siempre estén valoradas y siempre estén en la mente de todos y cada uno de los jaliscienses. Gracias, magistrado presidente, por acompañarnos y estar aquí el día de hoy. Y para dar inicio formalmente, me gustaría cederle el uso de la voz al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien nos compartirá un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, amigo diputado Omar Cervantes. Me engalana y me genera un enorme privilegio el compartir este recinto, este espacio con grandes personalidades y grandes amigos y amigas. El objetivo de hoy de encontrarnos en este recinto legislativo me parece algo muy significativo y para nosotros como Poder Judicial también representa un enorme honor, lo debo decir en esas palabras, el que alguien que integra el Poder Judicial, como es Saúl Ramírez, haya escrito una obra con tanto esmero, con tanta dedicación, pero sobre todo con tanta calidad, enfocándose a lo mejor no tanto a lo que conocemos de Otero, porque francamente de Otero conocemos lo que sucedió con sus obras, lo que sucedió con su trayecto como gran jurista y como enorme referente a nivel nacional. Pero no sabíamos, por lo menos en lo particular, no teníamos, al menos que tenga conocimiento, una obra en la cual alguien se hubiese dedicado, y lo hizo Saúl, lo platicaba con él hace un momento, en aproximadamente 8 meses, a documentarse, a obtener información, a recabar datos específicos de quién formó Otero, cómo se formó Otero, cuál era su entorno familiar, quién fue su señor padre, que fue un médico destacado, también por cierto adelantado a su época, quién fue su abuelo, quién fue su abuela. Su abuelo fue don Manuel Otero, que también fue un abogado y que incluso fue alcalde de la Nueva Galicia. Pero de alguna manera lo que hizo Saúl en esta obra, que insisto, es un verdadero orgullo que forme parte del Poder Judicial, lo que hizo en esta obra fue destacar algunos puntos sobre la vida familiar, sobre la vida personal, sobre la vida íntima y sobre lo que de alguna manera me parece que es una reflexión muy importante que ya nuestros grandes presentadores respecto a la obra seguramente dialogarán al respecto, pero que hay una reflexión importante que yo quisiera desplazar únicamente de manera muy general, que creo que es de lo más relevante que nos deja el trabajo excelso que realizó Saúl, y es cómo influye en nosotros, en las personas que tenemos alguna función, alguna actividad que desempeñar, cómo influye en nosotros el entorno en el cual nos desarrollamos desde pequeños, en donde crecemos, cómo se van, por ejemplo, en el caso de Otero, su abuelo Manuel tuvo unos matices muy importantes para inculcarle valores humanistas, para inculcarle la vocación de servicio y despertar en su momento en Mariano Otero aquella inquietud para formar parte o incidir en la vida pública, primero de un estado y después de un país.
como por ejemplo la abuela de Mariano Otero, doña María Casilda, pues de alguna manera influyó, pero con otro tipo de formación que desplazó hacia Mariano Otero en valores éticos, en valores morales y en cómo siempre debía de él estar defendiendo las causas que considerase que eran las justas en cada momento. Y ello siempre lo reflejó ese tipo de valores, tanto lo que le dejó don Manuel como lo que le dejó doña María Casilda en las actividades que desarrolló. Todos sabemos perfectamente que fue junto con Manuel Crescencio Rejón quien dejó las bases fundamentales para el juicio de amparo. Recordemos que el juicio de amparo primeramente se vislumbraba como una figura que solamente se atacaban actuaciones de carácter legislativo o de carácter, en su caso, ejecutivo. Fue hasta finales de aquella década que se comenzó a dar apertura para que el amparo también tuviera cabida en contra de decisiones de carácter jurisdiccional. Hoy en día el amparo lo vemos como una figura que es ordinariamente utilizada para inconformarse con resoluciones jurisdiccionales, pero para llegar a ese camino, desde luego que hubo un transitar importante y debates fundamentales para que se llegase a decidir y permitir que también fuese el juicio de amparo un mecanismo en contra de resoluciones judiciales. Pero, por ejemplo, también en el ámbito que destacaba nuestro amigo diputado Omar Cervantes, hay un punto muy importante. Como legislador, Mariano Otero siempre defendió las libertades, siempre defendió el federalismo y fíjense, un dato que me parece muy relevante en cuanto a la vida de Mariano Otero, él fue de los 4 legisladores que votaron en contra del Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Sí? Y él argumentaba o era de alguna manera, su argumento fue que el Ejecutivo Federal no contaba con facultades para desplegar o para llevar a cabo aquel acuerdo o la suscripción de aquel tratado y que incluso argumentaba que el origen que dio inicio al conflicto pues no era razonable con el tipo de solución que se estaba realizando a través de ese tratado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, aquellos valores y aquella formación que le dejaron su abuelo, don Manuel, su abuela, María Casilda, pero también su padre, un doctor, insisto, también adelantado a su época, con grandes inquietudes por las ramas del saber, en este caso de la medicina, lo que incluso le llevó a ser acusado en alguna ocasión por el tipo de pensamiento y por el tipo de ideología que su padre, Ignacio, presentaba en ciertos foros. Entonces, todo ello forjó un carácter en Mariano Otero, forjó de alguna manera su visión, su personalidad, y yo de verdad me parece que todos aquellos valores, todos aquellos aspectos que impulsó Mariano Otero, principalmente lo que tiene que ver con el federalismo, en las coyunturas que vivimos actualmente, principalmente en este honorable recinto, en este Poder Legislativo del Estado, creo que cobran una vigencia muy importante, tomando en consideración las grandes tareas que se tienen y que están en la mesa del debate en este momento, por ejemplo, en torno a la reforma al Poder Judicial. Me parece que todos aquellos postulados del gran jurista Mariano Otero, que en sus 33 años de vida, platicamos previo sobre ello, 33 años, en la actualidad nos parece que es una edad corta o mínima, pudiéramos pensarlo, para entender todo lo que hizo, todo lo que nos dejó como legado y que lamentablemente falleció de una pandemia de cólera a sus apenas 33 años de edad. Creo que lo que hizo Mariano Otero, lo que nos dejó como legado, sigue muy vigente en la actualidad y creo que nos permite en todos los entornos que nos desarrollamos seguir tutelando, seguir respetando a cabalidad aquellas premisas que plasmó Mariano Otero del federalismo, de la protección de los derechos y de la libertad de todas las personas en cuanto a su culto, en cuanto a incluso la libertad de imprenta. También fue un tema sobre el que desplazó muchas ideas Mariano Otero, pero en fin, creo que el trabajo de Saúl,
debe reconocerse de una manera muy importante porque es un enorme parteaguas en cuanto a la visión que hemos tenido sobre Mariano Otero para hoy entender su entorno personal y la reflexión con la que iniciábamos. ¿Cómo incide en nosotros, en quienes somos, en el ámbito profesional, el entorno que tuvimos desde la niñez, lo que nos dejaron nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, nuestro abuelo, porque ello incide de manera importante en quién nos convertimos y me parece que esa es la reflexión o de las reflexiones más importantes en torno a esta obra denominada Otero antes de Otero. Felicito, reitero la felicitación a mi amigo diputado que en conjunto con el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa y con el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano del Congreso local, mi amigo José Luis Tostado, pues han generado esta presentación del libro que ya lo tuvimos previamente en el Supremo Tribunal de Justicia y que francamente nos invita a adentrarnos más en la vida de Mariano Otero, no como jurista, no como legislador, sino en todo caso como persona y qué fue lo que lo llevó a convertirse en el gran jurista y la gran persona que dejó un enorme legado para Jalisco, pero sobre todo para México. Felicidades, Saúl, enhorabuena y estamos orgullosos de que formes parte del Poder Judicial. Debo destacar de manera muy importante también la presencia de compañeros y compañeras que integran el Poder Judicial. El magistrado Antonio Flores, el magistrado Entra Alamante, la magistrada Wendy García, la magistrada Paulina Camacho, el magistrado Enrique Flores, porque créanmelo, de verdad en el Poder Judicial estamos muy conscientes del momento que vivimos, estamos muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos y de la necesidad que tenemos también como Poder Judicial de tener cercanía y que se perciba la labor que hacemos todas y todos dentro del Poder Judicial. También qué gusto que se encuentren aquí integrantes de la legislatura, presidentes municipales, el secretario de la Hacienda Pública, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente del Tribunal de Escalafón y personalidades a quienes no pudiera detallar o mencionar uno por uno. Veo compañeros y compañeras de la Fiscalía del Estado. En realidad, este ejercicio lo aplaudo y me congratulo de ser parte de él en conjunto con mis compañeros y compañeras magistradas. También, por ejemplo, aquí se encuentra nuestro amigo Daniel, integrante del Cabildo de Zapopan. Entonces podemos observar cómo esta obra genera un enorme interés y una enorme inquietud por conocer más sobre Mariano Otero y sobre lo que le formó previo a ser el gran jurista que fue para nuestro país. Gracias y felicidades a todas y a todos. Pues muchas gracias. ¿Alguna vez? Ahí, creo que sí. Bueno, alguna vez leí una frase que le enmarqué en la vida, que decía que hay dos tipos de muertes, cuando dejas de existir y cuando te dejan de recordar. Y me parece que el legado de Mariano Otero, aún con su corta edad que estuvo en este plano, pues su legado ha traspasado ya siglos, ¿no? Y me parece que es un asunto que hay que tenerlo de manera permanente y presente y estar haciendo este tipo de reflexiones de manera más constante. Yo también unirme al agradecimiento de todas las personalidades que nos acompañan, por supuesto a mis compañeras y compañeros diputados, a Adriana, Claudia, Cande, Fer, Luis, Lupe, muchas gracias por estar aquí, al secretario de la Hacienda Pública, mi amigo, gracias por estar aquí, gracias, un aplauso para todos ellos, por favor. Agradecer también al regidor de Guadalajara, Trujillo, que está al lado del secretario general de Guadalajara, por supuesto, a ciudadanas, ciudadanos, el alcalde de Chapala, mi amigo regidor Mario Castellanos, y a todos los presentes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y hacer esta reflexión conjunta. Sin más, me gustaría otorgar el uso de la voz al autor, al maestro Hugo Saúl Ramírez Ochoa, por compartirnos el propósito de esta obra y la importancia de Mariano Otero en nuestra historia. Sin duda, su legado sigue siendo un referente en la construcción de instituciones justas, democráticas y en un país más justo, que es el que necesitamos. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Como bien decía el presidente del tribunal,
La idea de escribir o de hacer esta investigación era saber cómo Mariano Otero logró hacer lo que hizo. Precisamente esa era la inquietud. También por ahí, allá en el año del 2017, que se conmemoraban los 200 años del natalicio de Otero, en la FIL vino un personaje, un historiador, y este personaje le llamó o nos llamó la atención a todos diciendo, oigan, ¿cómo es posible que aquí en Jalisco no tengan la biografía completa de este Otero? O sea, se habla siempre de Otero, de la Ciudad de México, del 42 al 50. Entonces caímos en que pues era verdad, ¿no? Precisamente no sabíamos, se tenían ahí ciertos detallitos de su familia, pero nada concreto. Yo estudiaba en la maestría del Supremo Tribunal con mi maestro, el doctor Félix, fue el que me encaminó a hacer esta obra. Comenzamos a investigar, se comenzó a investigar todo esto y nos empezamos a dar cuenta del abuelo, en primer lugar, ¿no? El abuelo que fue alcalde de primer voto y segundo voto. ¿Qué era ser un alcalde de primero o de segundo voto? Eran jueces. Era un juez ya sea en materia civil o un juez en materia penal. El abuelo de Otero comenzó la justicia también aquí en el estado de Jalisco. Son personajes que están ahí, pero no los identificamos porque tal vez para nosotros no hicieron algo relevante, pero siempre, y tengo aquí al magistrado, el otorgar justicia no es algo sencillo. O sea, estemos desde un juzgado de primera instancia hasta un magistrado, o ya sea en el amparo, nunca es fácil, nunca es sencillo porque vas a quedar mal con una persona. Ahora imaginemos cómo empezó la justicia aquí en Jalisco, cómo se daban ese tipo de juicios, cómo se llevaban esos juicios en aquella época, quiénes intervenían, quiénes podían intervenir. Otra cosa que nos dimos cuenta es de las mediaciones, las actuales mediaciones que anteriormente se llamaban conciliaciones. Bueno, partimos de esa época, empezamos a ver al papá de Otero, pero luego decíamos, bueno, Otero era el mayor de 3 hijos, ¿no? Era Otero, era José de Jesús y Ana. Entonces, cuando murió el papá, ¿dónde quedaron los bienes? Porque todos nos decían, no, es que era una familia española opulenta. Pues no, porque resulta de que el papá había contraído nupcias en primer término con otra persona, con María Camberos. De ese primer matrimonio del papá de Otero tuvo 7 hijos. Entonces, Otero fue el octavo del papá, pues, de Otero, y fue el primer hijo del segundo matrimonio. Entonces, nadie habla de los hermanos o medios hermanos de Otero. ¿Dónde están? Ahora nos vamos un poquito más atrás. El papá de Otero también tuvo medios hermanos, porque la abuela de Otero, María Casilda, también estaba casada en primeras nupcias con un general de apellido Jarero. Entonces, de ese primer matrimonio también tuvo 7 hijos. Entonces, estamos hablando que yo ahí pongo un capítulo de la gran familia. Si nos ponemos a ver un poquito lo que son las cartas que se le escribió a Otero, ahí vamos a descubrir toda esa familia, pero no había nadie que nos enlazara, no existía nadie que dijera, este es pariente de Otero porque es el tío, o este es el medio hermano, o no se sabía absolutamente nada. Los hermanos mayores de Otero, o medios hermanos mayores de Otero, en las cartas se ve cómo le piden favores. Oye, fíjate que necesito tal cosa, o habla por mí para ver si me dan la aduana que está allá en San Blas, o fíjate que toda esa parte que desconocemos también de Otero. Hay muchas cosas que aún se desconocen, que también en compañía ya con el maestro Enrique, estamos o vamos a hacer ya la investigación de los primeros años de Otero, que ya tenemos una parte, porque hay muchas cosas que se sabe de Otero, pero están ahí, están regadas, entonces hay que acomodarlas, hay que darles un sentido. Recientemente no es que hayamos descubierto, pero antes había una persona que decía o tenía una teoría de que Otero lo habían mandado matar, ¿no? No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque existe el testamento de Mariano Otero, que hay una persona que ya no lo está buscando en la Ciudad de México, donde viene y donde deja
a sus hijos tutores. Uno de los tutores de los hijos de Mariano Otero es Ignacio Cumplido. Otro de los tutores de uno de los hijos de Otero es Mariano Paredes. Personajes de la época. Hay muchísimas cosas que desconocemos aún de la persona, como bien decía el magistrado presidente, de la persona de Otero. Todos, y como también se establece aquí en el libro, todos sabemos ya lo que hizo del 42 al 50, que es valiosísimo, ¿sí? No hay discusión en eso, pero cómo se forma una persona, cómo se forma a alguien para que sea capaz de desarrollar todo eso, para que sus capacidades exploten. Y eso es la otra parte que falta de esta investigación, y es en lo que todavía continuamos haciendo esa parte de esa investigación para completar, porque aquí estamos hablando, podríamos decirlo, hasta la edad de 8 años de Otero, cuando falleció su papá, pero todavía hay una parte que estamos hablando de los 8 hasta los 18 años, donde estudió, quién se quedó encargado de Otero y de sus hermanos, que dicen unos, no, es que fue el señor Portugal, que era pariente de los familiares de Otero, pero no fue él, fueron sus medios hermanos también. O sea, fue una gran familia, nunca lo dejaron solo. Tanto es así que les digo, como en las cartas, que él sí les ayuda, sí les presta ayuda a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque también a él lo apoyaron. Hay una infinidad de cosas aún por resolver, por determinar sobre Otero. Tenemos ya aquí, yo creo que ya esto es más conocido, dónde está la casa donde vivió Otero. Aquí está a 2 cuadras. Y si es posible, pues se utilizaría a lo mejor esta tribuna, pero tratar de rescatar toda esa historia que tenemos. Muchos hablamos de que no, es que Jalisco tiene una historia muy importante, pero vamos hablando del siglo XIX. Es tan rica la historia de Jalisco del siglo XIX, pero hay que meternos a estudiar, hay que sacar a todos esos personajes que existieron aquí en nuestra ciudad. O sea, ni hablar, ¿no?, de Fray Antonio Alcalde, o sea, que es alguien que está aparte, pero hay muchísimas otras personas que están ahí que no las hemos sacado a la luz y que posiblemente, sin temor a equivocarme, alguno de ellos es pariente de ustedes. Puede que en esa época ustedes desciendan de alguien que viene de algún personaje de aquella época. Como también decías atinadamente el magistrado presidente, todo esto es con el único fin y afán de darle una vista, una luz a un Otero que se desconoce, pero sobre todo a la familia que lo hizo, que lo impulsó de una o de otra forma, ¿sí? Muchas veces con una negación que te dicen, no, sabes que yo no te puedo ayudar, eso te hace crecer. No solamente el que te digan sí a todo, te va a hacer crecer, también el que te digan no, te impulsa. ¿Por qué? Porque son retos, y con los retos son como crecemos todos. Aquí les dejo esta investigación, no quiero decir mi obra, no quiero ser presuntuoso. Esta investigación yo espero que les guste, que les interese y que les abone un poco en su vida, ya sea personal o profesional. Agradezco enormemente el foro, agradezco enormemente principalmente al maestro, al diputado, presidente, diputado, el permitirme abrirme las puertas y estar aquí el día de hoy con todos y todas ustedes. En verdad, es algo que yo jamás imaginé, y si nos dan oportunidad a todas estas personas que tenemos investigaciones para poder sacarlas a la luz, adelante. O sea, no soy el único, tengo yo compañeros, mi maestro ya tiene la codificación del estado de Jalisco únicamente para que se la manden a impresión. Documentos inéditos que tiene él ya están solamente para imprimir. No se encuentra presente el doctor Guillermo Cepeda, pero también otro de los grandes impulsores de todo esto que le llamamos la historia, el derecho, que también le encanta a él. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Por ahí su papá creo que tiene tiene algún padecimiento y creo que está ahí con él. Le mando un fuerte abrazo. Pero tenemos, o sea, también aprovecho para ver si alguien puede impulsar todas estas otras investigaciones que ya se tienen, para sacarlas, para impulsar al estado de Jalisco
y ser puntero, como siempre lo hemos sido el Estado, y poner en alto el nombre de Jalisco, y qué mejor aquí con, pues ya teniendo aquí casi los tres poderes aquí juntos, unidos, ¿verdad? Les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por tus palabras, y también aquí quiero hacer un pequeño comentario, que muchas veces, como bien lo decías, las investigaciones quedan en el olvido, pues porque no hay la capacidad de simplemente editarlas e imprimirlas, ¿no? Y quiero agradecer también aquí las facilidades que dio el maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa cuando fue secretario general de Gobierno. El editorial precisamente que tiene la Secretaría General de Gobierno fue donde se imprimió esta magna obra, que ahorita mismo le vamos a mandar un mensaje al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, pues para ver si nos puede hacer una reimpresión de la misma y que se amplíe este recurso para seguir apoyando a los investigadores independientes, como el caso del maestro Hugo. Sí, un aplauso, te doy mi compromiso. Bueno, por aquí está Guillermo Hernández, el oficial mayor, y Jorge Casillas, integrantes de la Secretaría General, que le pueden pasar bien el mensaje, maestro, ¿no? al secretario. Sin más, me gustaría otorgarle el uso de la voz al licenciado José Luis Tostado, diputado local de este honorable Congreso del Estado de Jalisco, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, pero además un gran conocedor de la materia jurídica, y que nos va a brindar un mensaje acerca de esta magna obra. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos al Congreso de Jalisco. Es un gusto tener este foro para la presentación de un libro, de una propuesta del estudio de Saúl. Y antes de hablar del libro, en dos aspectos, unos comentarios propios sobre el libro y luego la trascendencia de que esos comentarios trataría de referir con la obra de Mariano Otero. Reconocer que el esfuerzo, y ahora lo dijo Omar, de esta publicación pasa por la creación de la Comisión Interinstitucional para la conmemoración, para los festejos del Bicentenario de Jalisco como Estado libre y soberano, había que leerlo, en cuya creación y resultados fue determinante el maestro don Enrique Ibarra Pedrosa. Este libro en parte es, como bien lo refería Omar, consecuencia o un fruto de ese trabajo, y por eso y por muchas otras razones más es que me enorgullece encontrarme en este espacio con el maestro Ibarra. Aquí el resultado de la comisión y de muchos otros trabajos que usted encabezó. Muchas gracias, maestro. De la obra de Saúl me quedo con lo valioso del trabajo, pero con un par de cuestiones que hace de nuestro conocimiento en base a su extraordinaria investigación, que creo que nos permiten prever un poco cómo se forja el carácter de Mariano Otero y algunas cuestiones que luego se traducen en su aportación a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema político y a nuestro sistema jurídico. Uno, quizás, estamos especulando porque a partir de esta investigación este ejercicio estaría por describirse en muchos sentidos, quizás la propuesta o algunas de las consideraciones que llevan a la propuesta de el reconocimiento de las garantías individuales que se asocian con la figura del juicio de amparo de Otero tenga que ver con el estupro y rapto de una de sus hermanas por un religioso. Ya desde entonces había religiosos mal portados, parece ser, y habría que pensar si este evento familiar, con lo que ello implica, pudo haber incidido en parte del desarrollo de lo que luego se tutela por Mariano Otero. La misma reflexión que hacía Saúl, donde Mariano Otero, considerando que el padre tuvo dos familias, las familias Otero Camberos y Otero Mestas, no solo tenía buena relación con todos, sino que actuaba como una especie de mediador, porque las comunicaciones refieren un poco a este sentido de reconocerle
un valor de mediador entre las dos familias. Habría que tener más estudio, conseguir más información, pero son datos que quizás van forjando al personaje Mariano Otero, que luego tiene una participación en los otros temas que son los conocidos y a los que voy ahora, antes de contar dos anécdotas más que me parecen valiosas en este ánimo de reconstruir la figura y su forma de pensar. La familia Otero reconocía el valor de la educación. Tan es así que el padre de Otero vende su casa, aparentemente su único patrimonio, para ingresar a estudiar medicina, o lo que hoy sería medicina, en la Real Universidad de Guadalajara y convertirse en el médico que a la postre sería y que seguramente incidió también en la formación del propio Mariano Otero. Y otra referencia del propio padre de Otero, que viene muy a cuenta de lo que debatimos hoy en el Congreso, para que vean que no somos tan exclusivos. Para que el padre de Otero se casara, tuvo que solicitar un permiso a su hermano mayor, de apellido diverso a Otero, porque registralmente no podían consignar el matrimonio, porque el joven deseoso de casarse, desde entonces casarse ha sido problemático, tenía 19 años y la normatividad hablaba de 25 años. Entonces hubo que demandar un juicio para que se le autorizara a casarse. Justo en el Congreso hoy, y no polemizo, estamos debatiendo consecuencias de actos registrales de menores o mayores de edad o de menores de edad, es decir, este debate de cuestiones que luego parece que se repiten por aquí y por allá. Una muy buena anécdota sobre esta forma de cómo funcionaba, ¿no?, los criterios de la sociedad y registrar de algunos temas. Y en la parte, y eso quiero referirme brevemente, dialogué mucho sobre su obra, maestro, con mi compañera de trabajo Alejandra Romo, que está por aquí presente. Revisamos, compartimos ideas, también ella se interesó por el tema, y veíamos cómo las ideas del Otero que conocemos, que se forma con estos antecedentes, hoy están vigentes y en el debate. Otero, sí, lo reconocemos por la figura del juicio de amparo, que a ver qué tan maltrecha queda con todas las reformas que están sucediendo ahora, pero le reconocemos por otras cuestiones que están en el debate, en temas que además se ven aquí en el Congreso de Jalisco hoy. El equilibrio de poderes, la reforma o la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, ya Otero la debatía, hoy estamos en un debate sobre ese tema. Se pareciera que es un tema inacabable, ¿no? Volvemos hoy a este mismo tema, o que Mariano Otero era, como lo creo que él era, un genio que reconocía nuestra cultura e idiosincrasia, nuestra realidad, que nos alcanza todavía hasta el día de hoy. Porque Otero hablaba de equilibrio de poderes, podríamos poner muchos ejemplos, federales, estatales, de cómo ese equilibrio de poder sigue siendo debatido hoy en día, cuando un poder subsume al otro, cuando un poder pierde su equilibrio frente al resto de los poderes. Es un debate que ha estado y está hoy presente. ¿Qué hablar sobre el tema de la Suprema Corte y la configuración del Poder Judicial? Es un tema que está debatible hoy. Entonces no se hablaba necesariamente de la elección, pero sí de los alcances, de la configuración. Hoy estamos debatiendo esto aquí en el Congreso. Podemos compartir las razones que nos llevaron a discutir ahora estos temas en los congresos estatales, pero es un debate que está vigente. Mariano Otero hablaba también sobre el federalismo. ¿Quién no recordaríamos, para no hablar de los temas del federalismo fiscal, para hablar de temas de la dificultad que tiene que ver con las competencias exclusivas o concurrentes de la Federación y los estados? En la pandemia hubo más de una discusión sobre qué temas de salud eran federales o locales o de ambos. Es decir, todos los problemas que de alguna forma estudió o visualizó Mariano Otero en su trabajo, para no referirnos solo al tema del juicio de amparo, pues siguen cobrando una vigencia hoy. Y esto, insisto, tiene que ver, creo yo, con su gran capacidad
de conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de entender quiénes somos y cómo nos hemos configurado como país. El tema del federalismo no solo encuentra ese ejemplo, el tema de un trato fiscal justo iniciado con la primer gobernatura de oposición que se gana en Baja California hace muchos años, es el primer debate que se da sobre ese tema, es un debate que sigue estando vigente, no en el ánimo necesariamente de confrontación, de revisar facultades de unos, de otros. Esos debates ya los planteaba Otero en sus obras y esos debates están aquí hoy. La gran aportación del trabajo de Saúl, y confío que es el primero de muchos más, porque nomás nos deja ahí como emocionados con estos antecedentes anecdóticos en alguna medida, pero importantes para entender al personaje, es darnos este contexto del Otero que no conocemos, del Otero de antes, del Otero de su familia, del Otero que entre 8 o 9 hermanos seguramente se perdería en encontrar otras referencias personales que afectaron o que incidieron en su trabajo posterior. Y por eso, Saúl, muchas felicidades, en verdad, muchas felicidades, porque este tipo de trabajos se salen de lo que siempre revisamos. Revisar Otero será insuficiente siempre, pero intentar aproximarnos a Otero desde referencias históricas y el esfuerzo que representa este trabajo, en verdad es encomiable. La verdad, muchas felicidades y esperemos que tengamos una segunda parte, una continuación, una extensión, lo que fuese este libro. Y concluyo, los libros o se defienden solos o no los defiende nadie. Este libro basta leerlo para saber que está defendido y que perdurará como un acervo importante del conocimiento de la figura de Mariano Otero y en mucha medida de nuestra cultura jurídica y política en Jalisco. En verdad, muchas felicidades. Muchas gracias por la reflexión. Diputado José Luis, pues sí, la verdad que cuando se analiza a los personajes y si algo nos ha marcado esta obra es encontrar el contexto y el origen de los mismos, ¿no? Y ahorita platicando con el magistrado presidente, pues si para empezar de mediar entre 9 hermanos, pues tienes que ser demócrata de alguna manera, ¿no? Y tienes que ser conciliador, ¿no? Eso, el juez por su casa empieza. Y este tipo de reflexiones pues nos hacen conocer más a los personajes, ¿no? De cómo culminan sus aportes en la historia, pues con este tipo de antecedentes. Y sin más, bueno, yo me gustaría hacerle el uso de la voz, insisto, al promovente de que estemos todos aquí el día de hoy, sobre todo alguien que siempre tiene algo muy importante que decirnos y que sin duda es un apasionado de la vida histórica de nuestra ciudad, de nuestro estado, y yo también sé que es un gran conocedor de la vida de Otero. Maestro Enrique Ibarra, un honor presentarlo. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Realmente me resulta muy gratificante el estar aquí en este encuentro, fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque siempre es una enseñanza venir a este espacio, a este santuario de la pluralidad que es el Congreso de Jalisco. Y lo digo con un sustento irrefutable. Aquí en este Congreso participan 38 legisladoras y legisladores de diversas expresiones que fueron fruto de los 3.800.737 votos que hubo para la elección de diputados en el año del 2024. Por supuesto, es una satisfacción para quien está ya ajeno a las cuestiones públicas y políticas, estar aquí en este encuentro con la representación de 2 de los poderes públicos, el legislativo, nuestros anfitriones, y el poder judicial. Ya lo comentó el presidente José Luis, la presencia y acompañamiento también de magistradas, de magistrados de ese poder y también del magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y qué bueno que están también dirigentes sindicales, Súmate,
ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema, el alcalde de Chapala, que nos da como siempre gusto también en saludarlo, y el tercer motivo de esta satisfacción, de lo satisfactorio de esta reunión es acompañar al autor de esta obra, de la que mis preopinantes, José Luis, también José Luis Tostado y Omar han hecho ya señalamientos muy certeros. Este libro, ya se comentó aquí, surgió de una realización de eventos por el Bicentenario del Nacimiento de Jalisco, el estar pergeñando su servidor algunas líneas para una próxima publicación sobre Otero. Conocimos a través de Guillermo Cepeda y de Paola Romo a Hugo Saúl, que estaba haciendo y tenía ya los datos que aquí se han comentado. Yo tuve la comunicación con él, le pedí si nos podía compartir sus escritos, evidentemente observando toda la propiedad de él. Nunca hemos tenido vocación de plagiarios, ni mucho menos, y así fue como surgió este libro, que fue el último de los 109 que se editaron en la administración que encabezó Enrique Alfaro, y qué bueno que Omar va a estar, ya hizo el compromiso con nuestro amigo, el secretario general de Gobierno, que es muy eficiente, Salvador Zamora, para esas tareas, aprovechando aquí está el director del Archivo Histórico también del OPD, aquí acompañándonos. ¿Qué decir de Mariano Otero? Yo iniciaría por comentar que es muy fácil ver, visualizar la hoja de ruta, el tiempo de Mariano Otero, de 1817 a 1842, que es su nacimiento, su infancia, sus estudios, sus trabajos como abogado, como litigante y como hombre bueno, y también como político en ciernes. Y la otra fase, que es de 1842 a 1850, cuando él se traslada a la Ciudad de México, en donde desempeñaría tareas legislativas como diputado en 2 congresos constituyentes, senador de la República, canciller de Relaciones Exteriores por México y alcalde de la Ciudad de México. ¿Qué características se advierten inmediatamente de la biografía de Mariano Otero? Yo las clasificaría en 4. Mariano Otero fue un hombre precoz, fue un ser omnisciente. La omnisciencia en los seres humanos es rarísima. Stefan Zweig ha escrito que tienen que pasar muchas generaciones, millares y millones de seres humanos para que haya un ser omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Es un vocablo impresionante, admirable, del latín, que quiere decir omnis, que conocen todo, que sabe todo, y ciencia, que sabe todas las ciencias. Otero, a no dudarlo, tuvo esa característica. Y las otras 2, fue siempre un patriota, un enamorado de su República, de México, defensor en todos los sentidos, hasta de las invasiones extranjeras, y también un estadista. ¿Por qué la precocidad de Otero? Otero, algunos de sus biógrafos, que no son muchos, en mi opinión, el más completo, el que más ha estudiado Otero, un gran ideólogo político, muy congruente con su ideología, con sus principios, como fue Reyes Heroles, es el que tiene la mayor investigación de Otero. Son 2 tomos que él, en una larga estancia aquí en Guadalajara, en las fuentes de archivos, completó su obra sobre Mariano Otero en 2 voluminosos, pero con un gran contenido técnico, las obras de Mariano Otero. Algunos dicen que Otero era de familia humilde, como Jorge Gagiola, otros que era de familia
acomodada y otros que era de una familia que lindaba en la opulencia. Yo creo que Otero ha de haber sido, si yo en eso tengo la certeza, de una familia con una situación social, cultural y económica muy solvente. ¿Dónde nace Otero? Otero nace un 4 de febrero de 1817 y nace en una zona que es donde nos ubicamos. Nace exactamente en lo que hoy es la calle de Pedro Moreno y Maestranza, que en ese entonces Pedro Moreno se llamaba la calle Real y que era la que tenía más flujo de comercio, de andantes y de paseantes, la calle Real. Ahí está todavía una finca. En ese entonces, en este perímetro, las casas medían 2,000 metros, que fueron la fracción que hicieron cuando la fundación de la ciudad. De manera que Otero le quedaba enfrente de su casa Palacio de Gobierno. Ahí vivían los gobernadores desde 1790 y lo hicieron hasta 1896. Le quedaba una cuadra, a una esquina, la Real Universidad de Guadalajara, donde está ahora la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Y le quedaba a 2 cuadras otra institución muy importante de educación, el Seminario Tridentino del Señor San José, que es lo que hoy conocemos como Museo Regional de Guadalajara. Ese fue el nacimiento de Otero. A todas luces, una familia con confort. Ya se mencionó aquí, el abuelo paterno, un español de San Lucas de Barrameda, que es de la arquidiócesis de Sevilla, al sur de ese país, llegó a Guadalajara en 1770. Llega ya como abogado. Y vale la pena señalar el año porque es al mismo tiempo que llega Fray Antonio Alcalde. Él llega un año después. Inclusive, ya lo citó aquí José Luis, el abuelo de Otero, que fue alcalde ordinario, eran alcaldes que se encargaban de la impartición de la justicia, no en la figura actual de un presidente municipal. Y participó en los grupos que Fray Antonio Alcalde convocó para ayudar a la humanidad doliente después de las pestes de 1786 y 87. Y el padre de Otero fue un doctor muy acreditado, un doctor de un gran talento que se llamó Ignacio. Él ingresó a la Facultad de Medicina de la Real Universidad de Guadalajara, que había fundado Fray Antonio Alcalde. El padre de Otero empezó a estudiar en 1798. Fue parte de la 10ª o 11ª generación de doctores. Inclusive Saúl lo relata en su libro, vendió una casa que tenía para el sostenimiento de sus actividades de carácter profesional. Fue inclusive acusado por un maestro ante la Santa Inquisición, que todavía existía y que estaba aquí por la calle de Morelos, acusado casi de herejía, porque él sostenía, el padre de Otero, que la educación tenía que ser racionalista, ya no era la creencia a rajatabla de que todo estaba vinculado a cuestiones espirituales o eclesiásticas. ¿Pero qué ocurre con Otero? Queda de huérfano de padre a los 8 años, queda huérfano de madre a los 11 años, y ahí sí Otero queda en situación de pobreza. Eso lo llevó a tener que trabajar desde preadolescente como escribano. Lo contrataban en los teatros que había en la ciudad para que hiciera todo el escrito de lo que iba a tratar las obras teatrales, por la letra que tenía ya a esa edad. Y lo contrataban como dibujante también, porque la pasión de Otero eran las matemáticas y la agrimensura. Cuando Otero llega a la Ciudad de México y lo recibe Manuel Gómez Pedraza, que sería presidente de este país y que sería compañero de andanzas políticas, Otero se confiesa: mi pasión eran las matemáticas,
y mi vocación y aspiración era ser geómetra de la geometría y agrimensor. ¿Y por qué terminó de abogado? Pues porque había que trabajar y un gran maestro, Luis Verdía y Crispiniano del Castillo, me indujeron a esa tarea. Entonces, Otero, la precocidad se da también en un momento estelar de su vida. Cuando termina el bachillerato, Otero tiene 18 años de edad y él pide que el gobernador, Antonio Romero se llamaba, le hiciera la dispensa para no entrar a la facultad, que lo examinaran para tener el título de abogado. El gobernador le concede, le obsequia esa petición y lo examinan personajes muy relevantes como Luis Verdía, que después fue constituyente, literato, tío de Pérez Verdía, y también Dionisio Rodríguez, que era un maestro muy acreditado, y Gutiérrez Mayén. Y ustedes pueden ver, y viene en el libro, cómo lo califican como extraordinariamente sobresaliente y en aptitud de ejercer la abogacía a los 18 años. No estudió lo que hoy sería la facultad. También en su vida personal fue precoz. Otero se casa a los 19 años con Ana Arce, que es la esposa de Otero, y con la que procrea 9 hijos. También en eso tuvo una intensidad en su existencia. Otero se gradúa y tiene un ejercicio como litigante muy destacado. En ese entonces había una figura que serían como hoy los conciliadores de justicia alternativa, que les llamaban hombre bueno, y para ser hombre bueno tenían que tener una calidad moral, una calidad en todos los sentidos y un conocimiento profesional para ser conciliadores entre partes en conflicto. Y Otero, en sus mocedades, hizo también esa tarea. Cuando se casa Otero, como que tenía mucha prisa, como presentía que su vida iba a ser muy corta, inexplicablemente aparece que se casa de 23 años, pero todo acredita que fue en los 19 años de edad. Al siguiente año, Otero publica su primer libro. Es un libro extraordinario, no es muy difundido, que se llama Noticias, biografía del fraile de la Calavera, Fray Antonio Alcalde. Es una espléndida biografía en donde Otero describe la labor de benefactor, de altruista de Fray Antonio Alcalde. La conclusión del libro es maravillosa. Alcalde practicó lo que hoy sería la rendición de cuentas, lo que hoy sería la transparencia, lo que hoy sería, y que es un valor que lamentablemente falta mucho por exorcizar en nuestro país, el de la corrupción. Y Otero publica todos los ingresos que tuvo Fray Antonio Alcalde. Alcalde, al ser obispo de la diócesis, le correspondía el 25% de lo que se cobraban de diezmos, lo que hoy serían los impuestos. No había SAT, entonces los impuestos, ¿quién los cobraba? El obispo, y a él le tocaba el 25%. Y Otero publica todas las cuentas de Alcalde. En su vida tuvo ingresos por 1,098,000 pesos aproximadamente. Todo lo invirtió en obras de beneficencia. Por ejemplo, en el hospital que hoy lleva su nombre, que fue el más costoso, 242,000 pesos, que eran verdadera fortuna. O para que el monarca le autorizara la apertura de la Real Universidad de Guadalajara, 60,000 pesos, y dejar un legado para pagarles a los maestros. Entonces, Otero, a los 20 años, publica su primera obra. Reyes Heroles tiene una frase extraordinaria cuando habla de que Otero probó las hieles y las mieles de la política. Pronto le dio también la tentación de la política, y en 1841 se dieron elecciones para integrar
la Junta Departamental. La Junta Departamental era como una especie de cuerpo colegiado asesor del gobernador del departamento que era Jalisco. Y Otero es derrotado en 5 elecciones consecutivas en un año. Compite para todo lo que sería convocatoria y en las 5 pierde la elección. Eso también habla del temple, de la perseverancia, de la tenacidad que siempre tuvo Otero. Después de esos tropiezos, Otero tiene su gran oportunidad y tiene su lanzamiento a la fama. ¿Cuándo fue eso? Con un discurso que pronunció el 16 de septiembre de 1841. Y ahí, después de haber perdido, Otero logra el crédito social y el crédito político. Reyes Heroles dice que es un discurso para leer y releer, que no es un discurso loresco, que no es un discurso grandilocuente, como se estilaba en esa época, sino que era un discurso preñado de ideas, donde él prefiguraba lo que era México, lo que había sido y el porvenir del país. En 1842 es el punto de quiebre en la vida de Otero. ¿Qué pasa en ese año? 4 grandes acontecimientos. 1, Otero publica, con motivo del nacimiento de la ciudad de Guadalajara, su asentamiento definitivo aquí, un libro que se llama Guadalajara en 1842, que se cumple. Él decía que se había fundado Guadalajara el 5 de febrero, pero esos 9 días no tiene mayor importancia. Es una obra extraordinaria, con mucho cariño como homenaje a su ciudad, de la que aunque ya nunca regresó cuando se fue a México, jamás perdió la comunicación con ella. Otero dice que Guadalajara en 1771 era todavía una ciudad infantil, era una ciudad rutinaria, era una ciudad infantil, era la definición que hacía, pero que ese año la providencia, así lo estipuló Otero, le dio a Guadalajara un gran regalo: la llegada del obispo Fray Antonio Alcalde a ejercer el obispado. Que cuando Fray Antonio Alcalde llega a la ciudad, era una ciudad pequeña, monótona, y cuando muere Alcalde, Guadalajara era ya la segunda ciudad del país. Y hay algo maravilloso en ese ensayo. Ojalá puedan ustedes, quienes no lo hayan leído, consultarlo. Al final del mismo, Otero, que hacía planos, tiene su proyecto junto con el ingeniero Tren. Fíjense, ¿para qué? Para traer agua a Guadalajara, que siempre ha sido un problema. Y está el plano que Otero ajustó y viene todo el canal que él propone, que es el mismo que se aplicó en 1956, ya con los técnicos actuales. Y ese plano de Otero viene cómo traer el agua. En ese entonces, desde Zaguayo, Chapala tenía una extensión más grande de lo que es ahora. Es un plano extraordinario que Hugo Saúl también ubicó, muy poco difundido, de cómo traer el agua pasando por Ocotlán, por Poncitlán, hasta lo que hoy son Las Pintas, y así se llama. Claro, no todo es perfecto. Hay un error en ese plano de Otero, porque en lugar de poner Tototlán, puso Tolotlán. Entonces, eso también queda registrado. Pero imagínense, por eso Otero era omnisciente, hasta en eso tuvo la participación. Fue además de geógrafo, matemático, geómetra, agrimensor, evidentemente historiador, sociólogo, economista, filósofo y evidentemente jurista, antes de que los magistrados hagan una protesta por no mencionar esa gran relevancia, y parlamentario y legislador. Otero en ese año escribe su obra más trascendental, que es una obra que se llama Ensayo sobre la verdadera situación política, económica y social que se agita en la República Mexicana, en 1942. ¿Pero qué contiene, entre otras cosas? Es un ensayo amplio, es la visión de Otero.
Pero ahí Otero demuestra que conocía la historia no solo de México, sino del mundo entero y todos los sistemas políticos y constitucionales, porque habla de los sistemas constitucionales de Turquía, de Holanda, de Suiza, de los países nórdicos, evidentemente de España, de Francia, y ya no se diga de los Estados Unidos. ¿Qué es ese ensayo? Voy a citar nada más dos apologistas de Otero en ese sentido. Uno de ellos, un filósofo y sociólogo panameño que fue rector y gran académico en Panamá, Ricaurte Solar, dice que el ensayo de Otero es el estudio más profundo de toda América en el siglo XIX. Y Silva Herzog, el abuelo del actual Silva Herzog, que es académico en una universidad de México, don Jesús Silva Herzog, tiene un ensayo sobre la visión materialista de Mariano Otero. ¿De qué habla Otero? Otero habla de las relaciones materiales de producción. Dice que en toda nación las relaciones económicas de producción del trabajo son las que determinan la política de una nación, y que el eje central de todo estaba en la propiedad, y que la propiedad en México estaba muy mal repartida. Y Otero habla de que todo había sido en México una lucha de clases sociales, una lucha de clases. Y Otero por vez primera habla del proletariado rural, del proletariado urbano, y pone en el centro de la discusión a las clases medias, que es donde Otero deposita la esperanza de que un día las cosas mejoren en la nación que estaba constituyéndose. Ricaurte Soler afirma que Otero escribió esas obras 6 años antes de la publicación del libro de la Sagrada Familia de Marx y Engels, y 7 años antes de la primera edición en Alemania, en alemán, de El Manifiesto del Partido Comunista, que ustedes saben, después Marx y Engels hablan de la lucha de clases, y aquí Otero lo hace en 1842 y habla, insisto, de proletariado urbano, de proletariado rural, de propietarios de la tierra, de desposeídos de la tierra, y que todo era giraba en torno a la lucha de clases. Silva Herzog dice que si Otero hubiera escrito en inglés o en francés, o en Londres o en París, hubiera sido un escritor universalmente conocido desde el siglo XIX. Ese ensayo no tuvo mayor efecto aquí, salvo en los discursos de Otero y en sus argumentaciones. La segunda vez que se editó, o la primera vez que se reeditó, fue 100 años después por la Universidad de Guadalajara, con un prólogo de quien sería luego alcalde de la ciudad, Arnulfo Villaseñor Saavedra. Y Reyes Heroles, ¿qué dice? ¿Por qué no fue conocido el ensayo de Otero? Dice que fue un ensayo muy adelantado para la época en nuestro país. Después vendría la elección de Otero como diputado, y Otero tiene su momento estelar, y aquí están diputadas y diputados, en su famoso discurso del 11 de octubre de 1842. Era un Congreso Constituyente. Estaba el Congreso siempre amagado por el ejército de López de Santana. Santana estaba en contra de ese Congreso Constituyente y era el presidente. Y la disputa era entre adopción de federalismo o centralismo. Otero era federalista y Otero presentó su discurso en la fecha que les menciono. Es un discurso que se pueden ver en dos ópticas. Guillermo Prieto, que era legislador, que era compañero de bancada y de partido de Otero, lo describe con grandilocuencia, con unas frases muy rimbombantes, pero la esencia del discurso es muy diferente. Es un discurso en el que todos coinciden. Otero habló después de 20 diputados, y estaba la definición, y el ejército estaba afuera amagando a los diputados, y había amagos de que los iban a desaparecer al Congreso. Otero habla después de 20 diputados. Es un discurso
ya recientemente publicado completo, tiene 111 páginas. Es un discurso que dura poco más de 3 horas. Pero lo que sí coinciden todos es que los diputados quedaban como estatuas escuchando, estuvieran de acuerdo o no con Otero, dejaban sus curules y la mayoría se sentaba cerca de donde estaba el orador. Ese fue el discurso de Otero. ¿Qué pregona Otero en ese discurso? Nada más lo enunciamos. Derechos humanos. Es la primera vez que se habla de los derechos humanos y siempre fue una tesis de Mariano Otero. Lo que aquí ya se dijo, la división de poderes, los contrapesos del poder, el respeto al Poder Judicial y el fortalecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación entre mayoría y minorías que debe de darse en todo Congreso y que la mayoría, dice Otero, no debe avasallar a la minoría. Ahí me da gusto ver aquí estas 13 figuras de estas excelsas mujeres que han construido esta patria y seguramente fue fruto para que esté desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta la comandante Ramona y Rosario Ibarra, pasando por Ifigenia, muy respetada también, consenso entre los diputados del Congreso. Eso tienen que ser los congresos. Otero, su tesis central es: debe de haber unidad en lo fundamental como base de la nación. Decía que tenía que haber discrepancias, diferencias, pero que había temas que no podían estar sin discutir y que habría que respetar la voluntad y las aspiraciones de la gente. Otero posteriormente vuelve a ser legislador constituyente en 1847. Ahí Otero es el alma otra vez del Congreso. Ahí era la disputa si se retomaba la Constitución del 24. Otero presenta su famoso voto particular, de que ya se hizo alusiones aquí por mis preopinantes, y se establece el juicio de amparo. Crescencio Rejón lo había impartido, pero solamente aplicado a nivel local en Yucatán en 1843. En este Congreso también formó parte Rejón, y no es poca coincidencia que en la entrada de la Suprema Corte de Justicia estén en el pórtico de la entrada Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero, y al fondo esté Crescencio Rejón. Son las 3 efigies que están en la Suprema Corte de Justicia. Otero es parte, ya para concluir, de la generación del dolor. Otero nunca tuvo una vida de confort, porque le tocó la época más convulsa. En el 42, ¿en qué termina ese Congreso? Ese Congreso Constituyente nació muerto. Ni se adoptó federalismo ni centralismo. Santana lo disolvió. Santana le ordenó al ejército que ya no pudieran sesionar los diputados. Días más tarde, ¿quiénes son presos? Manuel Gómez Pedraza, La Fragua, José María Iglesias y Mariano Otero. Otero y ellos estuvieron en prisión casi 4 meses por sus ideas liberales, acusados de conspirar en contra del régimen de Santana. Si ahora es difícil el quehacer de la vida pública y política, en ese entonces había otros riesgos en otras dimensiones. Después, ¿qué le toca a Otero? Le toca la defensa de la guerra con los Estados Unidos. Cuando se da la guerra, la invasión, cae México, Otero era senador de la República. Ya se dijo aquí, fue uno de los 3 senadores que no estuvieron de acuerdo y no votaron por el Tratado Guadalupe Hidalgo. Otero le manda una carta a su esposa y muestra mucho el lado humano las cartas de Otero, y le dice: queridísima chatita mía, te escribo, te quiero explicar, ayer se votó ominosamente, México, como él ya lo había vaticinado 5 años antes, él ya lo había escrito y pronunciado en sus discursos, México perdió California, Texas, Nuevo México y Arizona cuando no estaban en disputa esos territorios. Yo y otros 2 colegas míos votamos en contra. ¿Por qué razón, chatita? Así le escribe. Porque yo no quiero que las generaciones que nos suceden a ti y a mí lleven la vergüenza
de que su padre no honró la defensa de su país. Ese era Mariano Otero. Luego fue alcalde de la Ciudad de México. Tuvo también propuestas sobre derecho penitenciario, sobre los sistemas penitenciarios, sobre cuestiones de economía, y muere, ya se mencionó aquí, siendo senador de la República. 33 años de edad, el 1 de junio muere Otero, víctima del cólera que llegó a la Ciudad de México. Siempre abrazó la religión católica, pidió confesor, pidió notario para dejar sus cuestiones de una familia modesta, y ahí especifica que la esposa se desprenda de los bienes no necesarios para la manutención de sus hijos. Es conmovedor leer también el testamento de Mariano Otero. ¿Y qué nos dejó a nosotros? Nos dejó un ejemplo de patriotismo, un ejemplo de una visión de estadista, una persona constructora de instituciones con un gran talento, con una gran visión, que ayudó a construir lo que es nuestra República Mexicana. Muchas gracias por su paciencia de escucharnos. Digo, faltan las palabras para hacer un comentario después de la cátedra que nos acaba de otorgar el maestro Ibarra. Pero bueno, hemos escuchado reflexiones profundas sobre la relevancia de Mariano Otero en el desarrollo de nuestro Estado mexicano. Su pensamiento, compromiso con la justicia y su visión de un país más equitativo siguen siendo una inspiración para quienes hoy tenemos la responsabilidad de legislar y fortalecer nuestras instituciones. Otero nos enseñó que la democracia y el Estado de Derecho son procesos en constante evolución y que debemos trabajar todos los días para consolidarlos. Su legado nos recuerda que la justicia no solo se escribe en las leyes, sino que se construye con acciones concretas y con un compromiso inquebrantable con la ciudadanía. Yo quise hacer esta reflexión sin ánimos de dejar el primer de los principios que me otorgó mi madre. Decía que cuando una persona es malagradecida no se debe de buscar ningún otro defecto. Y yo quiero partir del principio del agradecimiento. El agradecimiento principalmente al maestro Ibarra por habernos propuesto esta presentación sobre este emblema jalisciense, sobre este prócer jalisciense, que sin duda habrá muchas cosas que discutir y que renombrar. Y yo también, como decía el coordinador Tostado, espero la segunda parte de este libro para seguir indagando acerca de la vida de Otero. Yo agradecer nuevamente la presencia de todas y todos ustedes, medios de comunicación, ciudadanas, ciudadanos que nos siguieron a través del canal parlamentario del Congreso del Estado de Jalisco, nuevamente a mis compañeras, a mis compañeros diputados, invitados especiales, gracias por estar aquí, gracias por prestar este espacio para una discusión tan profunda, tan extensa, pero sobre todo tan simbólica de un personaje como Mariano Otero, y que hoy en día nos damos cuenta de que sigue teniendo vigencia, y esperaremos seguir utilizando este espacio para este tipo de encuentros de académicos, literarios, para profundizar acerca del pensamiento legislativo jalisciense, que sin duda al día de hoy tenemos mucho que aportar a nuestro país. Pues muchas gracias por este encuentro, gracias totales por estar aquí, y sigamos en nuestras actividades cotidianas. Agradecer nuevamente al autor que nos quiere hacer un anuncio. Bueno, le cedemos el uso de la voz. Un minuto nada más. Como bien acaba de decir, diputado, hay que ser agradecidos. El plano del que hablaba el maestro, este es para usted. Este diputado es para usted. Muchísimas gracias, maestro, no era necesario. Presidente. Muchas gracias. Ese es el plano del que habló el maestro. Y ese es precisamente lo que nos decía de dónde se iba a llevar el agua a Guadalajara, y solamente el error de Tototlán.
Maestro, para usted. ¿Me permite leerle las palabras que le puse aquí? Maestro Enrique Ibarra Pedrosa, en el camino de la vida hay encuentros que marcan para siempre, y el suyo ha sido uno de los más significativos. No llegó para rescatarme de la oscuridad, sino para ampliar mi horizonte, para mostrarme que siempre hay más por descubrir, más por entender y más por construir. Su guía no fue una imposición, sino una inspiración. No fue un camino trazado, sino la invitación a encontrar el mío. Me ofreció su tiempo, su sabiduría y su apoyo sin esperar nada a cambio, con la generosidad de quien cree en el otro y en lo que puede llegar a ser. Hoy sigo avanzando con más claridad y convicción, y en cada paso su enseñanza vive en mí. No hay palabras suficientes para agradecerle, pero espero que de alguna forma mi vida refleje el impacto de la suya. Muchas gracias, maestro. Ya nomás yo. Es de esta forma como damos por concluido nuestro evento de presentación del libro Otero antes de Otero, no también sin antes agradecer la asistencia de los diputados locales, magistrados, funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, así como funcionarios públicos de los ayuntamientos de zona metropolitana y asistentes en general. Agradecer de igual forma a los medios de comunicación que nos acompañaron en este evento y la transmisión en vivo del canal Parlamento. Que tengan muy buena tarde.